versiones traemos? ¿Reina Valera también? Nueva versión. ¿Nadie más moderno? ¿Tú qué versión traes, Ruth? Ay, ok. No, ¿el lenguaje actual no traes? ¿O vamos a leer Mateo 13? Entonces vamos a leerlo en una de las versiones modernas de Ruth. De aquí a que prende su tablet en la cara. Mateo 13, del 1 al 9. ¿Ya la tienes, Leti? Vamos a escucharla en la nueva versión internacional. 13, del 1 al 9. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para ver que él tuvo que subir a una barca, donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que se rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Sí, bueno. Leo desde lo del campesino o todo. Ese mismo día Jesús salió de la casa donde estaba, fue a la orilla del lago de Galilea y ahí se sentó para enseñar. Como mucha gente llegó a escucharlo, tuvo que subir a una barca y sentarse para enseñar desde ahí. La gente permaneció de pie en la playa. Jesús les enseñó muchas cosas por medio del ejemplo y comparaciones. Les puso esta comparación. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Ahí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda. Pero las plantas no vivieron mucho tiempo porque no tenían buenas raíces y se quemaron cuando salió el sol. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, apretaron a las espigas del trigo y no las dejaron crecer. Pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos, las semillas sembradas produjeron espigas con 100 semillas, otras produjeron espigas con 60 semillas y otras produjeron espigos con 30 semillas. Ustedes si en verdad, si ustedes tienen oídos, presten mucha atención. Ok, entonces esta parábola, generalmente cuando se enseñan las parábolas o se predican con las parábolas, se busca un tema, un punto en las parábolas, pero yo quiero que meditemos un poquito en los diferentes escenarios, porque a fin de cuentas este tipo de clase que estamos haciendo es para tomar más responsabilidad o para hacerlos maduros en cierta situación. Entonces, ¿cómo cuidar a estos aspectos que nos permitan crecer o que nos permitan madurar o facilitemos el proceso de madurez o de crecimiento para otras personas? ¿Sí? Entonces, en el primer escenario dice: la semilla cayó junto al camino. ¿Sí? Entonces, estamos estudiando, ¿ok? No estamos condenando, ni estamos juzgando, ni estamos nada.
Pero si nosotros somos si ustedes son los que están llevando la semilla de la palabra y la semilla cae junto al camino, ¿por qué? Más acuérdate del micrófono. El sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y va echando la semilla y la semilla cayó junto al camino, ¿sí? Llegaron los pájaros y se la comieron. Entonces, ¿qué significa echarla en el camino? ¿No estaba la gente aún preparada para recibir esa semilla o no, como que no le importaba mucho lo que se estaba predicando o algo así? Como yo siento que es algo que la gente no está preparada o no tiene un corazón enseñable para poder recibir la palabra. Bueno, normalmente en cada esfera de cada uno de nosotros compartimos el Evangelio de alguna u otra manera, poquito o mucho. Uno suelta la semilla, ¿verdad? Andando. Siempre lo va haciendo, andando en este camino de cada esfera, soltamos la semilla. Sí cae, pero el detalle es ver qué tierra, qué fertilidad o si es buena, en dónde cae. Y eso al final de cuentas lo vamos viendo cada uno de nosotros. Yo siento que es cuando a lo mejor empiezas a compartirles a cierto grupo de personas, pero no todos tienen oídos para escuchar o no entienden o empiezan a escuchar otras cosas en su mente, entonces eso hace que pues no reciben, o sea, no se va a dar el fruto. Entonces, si no tenemos cuidado, ¿verdad? De repente puede ser fácil para nosotros juzgar quién está listo o quién está no, o quién no está, perdón. ¿Quién sí está listo, quién no está listo? Y en base a eso, yo agarrar la semilla y retenerla, ¿sí? Y decir, no, pues no está listo, entonces no le doy la semilla, ¿sí? Entonces, el punto de Jaime es muy bueno. ¿Por qué? Porque a nosotros, ¿qué nos ha llamado el Señor? A sembrar, ¿verdad? Que a lo mejor pues a veces sucede, yo estoy tratando de sembrar aquí, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? En Valeria, pero Valeria no me hace caso, pero Ruth escuchó y entonces ella pescó lo que yo traté de sembrar aquí. No sabemos así, ¿verdad? Como por salpicadura a quien de repente sí le toque la palabra o si haya fruto en su vida. Entonces tenemos que tener cuidado meditando en esto, porque diferentes aspectos. Una, de repente puede ser fuerte la tentación de decir, no, ¿sabes qué? Pues no siembro, no la suelto, porque no está listo. Pero en ese momento sí hay verdad en eso, pero también dejamos fuera el papel del Espíritu Santo. Porque si bien a mis ojos una persona puede o no estar lista, o puede tener duro su corazón o no, no sabemos si en el momento en que el Espíritu Santo traiga la confirmación o el que el Espíritu Santo venga a hacer su obra, si va a reaccionar al Espíritu Santo. Y a lo mejor quisiéramos al revés, no, pues que se vea necesitado y entonces yo le doy la palabra, ¿sí? Entonces es por ambos lados, o sea, saber, ok, es duro, se me hace que ahí nada más voy a desperdiciar, pero Señor, ¿qué quieres que haga con la semilla? Y no nada más de repente juzgar y decir, no, aquí no va a caer la palabra. Pero esa es la tentación. A veces con la gente que más convivimos que no es creyente, como en el trabajo, o no, ya mi familia ya ni le digo nada. Yo ya ni testifico con mi familia, ¿por qué? Jaime se está riendo, ¿verdad? Porque no entienden. ¿Sí? No, eso no, ahí ni voy a decir nada, voy a ir a tal reunión de la familia, ni voy a decir nada, y yo ya decidí que no me voy a prestar a sembrar, yo ya decidí que no, en base a lo que yo veo, y yo no estoy diciendo que vea mal,
pero no siempre le preguntamos primero al Señor, Señor, vas a picar piedra y Espíritu Santo, vas por delante tú y ya vas a lo mejor la última vez que yo me quedé estaban más duros que el concreto de allá afuera, pero no sabemos. ¿Sí me explico? Pero es fuerte la tentación, o podemos caer en ese nada más, no, o sea, están bien duros ahí. Y ya me acaparé yo la semilla, ¿sí? Pero por otro lado también, o sea, así pasa. O sea, nosotros le preguntamos a la gente que siembra, no toda agarra y prende rápido, ¿sí? Entonces es un proceso normal. Pero la pregunta es, ¿a qué nos ha llamado el Señor? ¿A administrar la semilla o a sembrar la semilla? De acuerdo a la parábola, a sembrar. Y muchas veces terminamos haciendo ¿qué? Administrándola, chiquiteándola. No, no le doy porque no me la va a recibir, sí. Y entonces ya no fuimos fieles a lo que el Señor nos está diciendo. Ahora ellos está explicando, Jesús no termina criticando al sembrador, ni termina diciendo ese sembrador desperdiciado, ¿verdad? Tiró la mitad de la semilla donde no debía. Ese no es el punto, ¿verdad? Central de la parábola. El punto central es el suelo. Pero si empezamos a ver el sembrador chiquiteándose la semilla, pues no va a caer, ¿verdad? O sea, si yo veo, no, ahí hay espinos, ahí no la he hecho. No, ¿dónde sembraríamos? Pues no la echamos en ningún lado. Y a veces nos pasa, vamos, es un ejemplo. Vamos a hacer la clase de niños, pero los niños ni entienden. Mejor nada más vamos a jugar fútbol, ejemplo. O no, los jóvenes, no, esos ni entienden, nada más les pasa por acá la palabra. Ponles una película mejor, porque no van a retener. ¿Sí me explico? ¿Y qué estamos haciendo en ese momento nosotros? Estamos administrando, estamos reteniendo, estamos juzgando y decidiendo, no, pues no se merecen la semilla, ¿sí? Y todavía más bíblicos podemos irnos a la parábola de no eches las perlas ahí con los cerdos. Yo sí quiero comentar que que sí esto nos ha pasado, por ejemplo, últimamente con ciertas, específicamente con una iglesia en casa, porque entonces uno precisamente es eso, lo que tú dices, o sea, empezamos a administrar la semilla, administrar en que nuestro pensamiento, han venido pensamientos de decir, ay no, o sea, no entienden nada, no les cae nada, y entonces se va mi tiempo, se va o sea, es tiempo, es esfuerzo, es organizarte en la semana, porque pues sí es un correr y todo, y luego no ves así como que se esté dando como el fruto, entonces uno cae en eso, en decir, no entiende nada, mejor mejor no hay que ir ya. Y entonces nosotros empezamos a luchar en nosotros mismos, o sea, de o sí o no, ¿qué hago? ¿Qué no? Pero con esto, pues sí, o sea, nosotros es sembrar, no administrar la palabra. Y si yo digo, fuera del frijolito, que es el experimento que se hace en el kinder, mucha semilla tú la vas a poner, o sea, si yo planto hoy una semilla de liche, ¿sí? Hoy agarro y pongo ahí, vea, el huesito de liche. ¿Saben cuánto tiempo va a pasar antes de que a lo mejor vea yo un fruto? Como 6 años, al menos 5 o 6 años, de menos, lo mínimo, ¿sí? Y esa es la otra, o sea, nuestra cultura cada vez estamos ya, ¿verdad? Como el microondas, quiero que salga así, o sea, ya las palomitas en minuto y medio, no 10 minutos de estar ahí, ¿verdad? Zarandeando, o sea, más y más nuestra mentalidad es así. Entonces, si dejamos que nos contamine la manera de pensar del mundo, pues yo quiero ver un fruto ya, pero en lo natural, que es un reflejo de lo espiritual, no es así. O quiero un durazno, o sea, ahorita voy a plantar el durazno y en 2 meses quiero ver el durazno. ¿Qué le diríamos a un sembrador? Si tu hijo, oye mamá, pues yo puse aquí un hueso de durazno y nomás no hay duraznos, ¿qué le diríamos? Que no es el tiempo todavía, hay que esperar.
¿sí? Pero cuando sembramos la semilla del Evangelio del Reino, ¿qué hacemos? A los 2 meses yo ya quiero ver, o sea, al mes, es más, antes de los 8 días. No me digas que volviste a lo mismo. Si hace 8 días yo te dije, ¿cuánto tiempo le dimos a que esa semilla entrara, cayera, echara raíz, saliera y diera fruto? ¿Una semana? Estamos juzgando muy superficial, ¿sí? Porque no sabemos. Ahora, ¿qué sí sé? Que el Señor dijo que la palabra que sale no vuelve vacía, sino cumple su propósito. Entonces eso es lo que yo tengo que recordar como sembrador. La palabra que yo esté echando va a cumplir su propósito, porque Dios dijo. Entonces yo no puedo estar juzgando, ay no, aquí nada más bien poquito, todo mi esfuerzo y nada más, o sea, esto, porque esa es la otra. Y entonces todo eso, ponemos los ojos en eso y como sembradores nos desmotivamos. Por eso el apóstol Pablo dijo, o sea, uno siembra, otro riega, pero el Señor es el que da el crecimiento. Este planteo es del Señor, y yo no puedo juzgar ni a la persona ni la mía en base al fruto. Yo voy a juzgar mi vida en base a mi obediencia al Señor. ¿Estoy siendo fiel en sembrar la semilla? Eso es lo único que a mí el Señor me dijo. Si a mí el Señor me dijera, no, vas a sembrar, y cuando vea el fruto en la vida y en la decisión de otras personas, entonces te voy a decir, buen siervo fiel. No, pero así es entre nosotros. ¿Sí me explico? Pero bueno, ¿algún comentario? ¿No? Entonces, seamos fieles en sembrar la palabra. Entonces dice ahí, la primera vez dice, bueno, esa cayó en el camino y vinieron las aves y la comieron. Y sí va a haber personas así, que no estaban listas, que se sentaron a una plática como se sientan a hablar de la política y no tienen nada en ellos. Y a la primera la palabra se va, no cae, no echa fruto, no nada, ¿sí? Pero no por eso no estamos obedeciendo al Señor. Ni dice aquí, el Señor agarró al sembrador y lo echó al lago de fuego. No, más está explicando el proceso de la semilla, ¿sí? Y luego dice, otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Entonces sale el sol y la quema, ¿verdad? Y la raíz se seca. Entonces, si yo soy sembrador, es un ejemplo, y yo veo un montón de piedras, ¿qué haría? Ahí no se siembra o las quito. Las quito, ¿verdad? Oye, pues aquí hay tierra, ¿verdad? Entonces volvemos a la primera, ¿verdad, Alex? No, pues ahí no va a dar fruto, ni siquiera le echo semilla. No, bueno, pues tenemos esos, ¿verdad? Que vienen empedrados de la vida con muchas cosas, ¿sí? Con situaciones a lo mejor, ¿verdad? de nueva era, de otra religión y de, yo no sé qué tantas piedras traigan en su vida, pero debajo de esas piedras, ¿qué hay? Tierra, ¿sí? Y entonces es como dice, vale, oye, pues las quito, si aquí voy a ocupar para sembrar, ¿verdad? Y es parte del proceso de hacer discípulos. No nada más le doy el evangelio, pero le invierto a estarle, sabes que esta piedra nos te va a estorbar, esta piedra te va a estorbar, ¿sí? Y a ver, espérame. Tengo una pregunta ahí. La tierra representa el corazón de la otra persona, entonces las piedras representan lo que le estorba, pero las piedras realmente es el trabajo, o sea, el sembrador tiene que quitar la piedra, o es algo como el Señor tiene que quitar la piedra, porque digo, o cómo, si es, o sea, porque está diciendo que esparce la semilla por todos lados y está diciendo la diferencia de los corazones de cada uno. Entonces el trabajo del sembrador es hacer que la tierra sea buena para poner la semilla, o es simplemente sembrar la semilla y en donde pegue es la que va a crecer. Bueno, todo nos lo ha dado el Señor a nosotros, ¿verdad? Nos ha dado palabra, nos ha dado autoridad,
nos ha dado tantas cosas para precisamente hacer el trabajo nosotros como iglesia, ¿verdad? Si esa tierra tiene muchas piedras, nosotros hemos recibido tanta enseñanza precisamente para ir quitando piedra por piedra, ¿verdad? Si tiene falta de perdón, si ha tenido fundamentos no acordes a la palabra, ¿verdad? Irle, como dices, haciendo discípulos. Entonces vamos a ir nosotros poquito a poquito aflojando esa tierra, ¿verdad? Como decía Raque, un árbol necesita un buen tiempo, como 6 años decía, para que dé un buen fruto grande, para que crezca el árbol. Entonces sí es ir quitando, como cuando el que siembra maíz va y le quita la hierba mala con el azadón, ¿verdad? Físicamente, ahí le quita las piedras y le va quitando toda hierba mala que no la va a dejar crecer. Y es ese trabajo también de nosotros. Sí, entonces por eso es importante recordar, o sea, el Señor no nos llamó a evangelizar, nos llamó a ser discípulos, seguidores de Cristo. Entonces estas parábolas a veces las dejamos a puro nivel de evangelismo. No, pues yo voy y predico, pero tiene que haber gente, ¿verdad? Pues ¿de qué nos sirve hacer una campaña y que vengan 1000 y 1000 entreguen su corazón a Cristo si nadie va a darle un seguimiento a esas 1000 personas? ¿No? Porque muchos días pues estuvo padre la palabra, pero nosotros ¿qué sabemos? Yo sí sé. No, atesórala, métela en tu corazón, espera que dé fruto, cuídala. Pero eso yo lo he aprendido. ¿Por qué? Porque alguien a mí también me lo dijo, ¿sí? Y es como dices, ¿cómo van a saber si no hay quien les comparta? ¿Sí me explico? Y como en nuestro tiempo ahora, o sea, no sé, ahorita me imagino los pollos, o sea, cómo los engordan en una manera acelerada, para que el pollo rápido esté inflado. O sea, igual la tierra, o sea, la tierra ya la trabajan ahora con tantos fertilizantes de tal manera que la tierra rápido produzca el fruto. Y nosotros así queremos ahora, en nuestro tiempo queremos que también todo sea expreso, rápido, así como engordan los pollos. No sé, ahorita me imaginaba eso, ¿no? Cómo les dan tantas hormonas, rápido para que estén gordos, pero realmente esa carne, pues no, hace daño al final, ¿no? Entonces, yo de lo que sé, ¿verdad? Por ejemplo, en el rancho de caña, o sea, antes de sembrar, lo primero que hacen es le dan vuelta para que salgan los piedrones, ¿verdad? Que pueda haber, que no dejen que crezca la semilla, ¿sí? Entonces es todo. Yo pienso que sí, o sea, sembramos la semilla, pero no nos desentendemos de la siembra, sino que entonces le damos ese seguimiento, ¿verdad? Por eso hacemos énfasis en las iglesias en casa. Por eso animamos a la gente, no vente al discipulado. ¿Por qué? Porque la pura palabra, si no está todo ahí limpio y todo, pues no va a brotar y va a dar el fruto como se debe, ¿sí? Y entonces por eso la preocupación, la carga de repente, oye, ¿qué vamos a hacer con estos que recibieron al Señor? ¿Por qué sabemos que necesitan doctrina fundamental? ¿Por qué sabemos que todos necesitarían estar en una iglesia en casa? Porque está ese proceso de estar limpiando, ¿sí? Yo lo puedo hacer, sí, o todos, ¿verdad? Porque hay gente, y ahí es donde entra la diversidad de dones y todo lo demás. Pero entender, o sea, la visión de nosotros a la hora de sembrar no es nada más soltar la semilla, ¿verdad? Si no tenemos cuidado, están los troncos. Y en lo personal también, ¿sí me explico por qué? Porque a veces vamos a una enseñanza o tenemos una convicción de parte del Señor y salimos bien convencidos y la escuchamos un año después y ¿qué decimos a veces? Ya ni me acordaba. No, pues me doy cuenta que no apliqué de esto, no apliqué nada. No, pues sí, la he escuchado 3 veces, pero ya la vivo y la hago, o todavía no. ¿Por qué? Pues porque algo me estorbó, quién sabe dónde mandaron la semilla.
Y entonces es desde nosotros mismos aprender a atesorar la semilla que cae. ¿Qué tanto atesoramos, ¿verdad? Cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos enseña? ¿Qué tanto amamos esa palabra? ¿Qué tanto la retenemos? ¿Qué tanto cuidamos que no vaya a haber algo que venga y se la coma? O sea, a veces, ay, el Señor me habló bien bonito y se me atravesó el camión y ya, hasta ahí llegó, ¿verdad? la palabra, y ya no me acuerdo. Ay, de momento escuchamos por ejemplo, cuando vamos o cuando escuchamos lo del año, la palabra profética de todo el año, la escuchamos en septiembre y ya para diciembre no nos acordamos, no buscamos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, eso nos puede pasar, como recibimos tanto, vamos minimizando a veces su valor en general. ¿Sí? Entonces si nosotros hacemos carne, eso va a ser fácil estar enseñando también a las demás personas. Atesóralo. Vio Dios que atesóralo. El Salmo 23, atesóralo. Y enseñar también a nuestros hijos, ama la palabra, conoce la palabra. Motivarlos, ¿verdad? Así como, sí, aprende matemáticas, aprende, sí, también aprende la palabra. Estarla sembrando en sus vidas, que venga, que dé el fruto, etcétera. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, Jaime? Pero estaba pensando también de que las mismas piedras que pudiéramos ver en esas distintas tierras, podemos verlas en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos las herramientas básicas o no tan básicas, pero luego nos ponemos, por ejemplo, como en el plan de Jonás, de que no, yo no voy porque son bien duros, y me pongo en ese plan, ni dan fruto. Entonces es a veces también a nosotros el querer hacerlo, el ir por esas semillas, el estar regando esas semillas, ¿verdad? Pero también a nosotros lo decimos, hay flojera espiritual. Nos da flojera. Luego dice el versículo 7, dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Sí? Entonces a veces hay cosas en nosotros o en la vida de la gente que le roba la vida a la palabra del Señor, o la roba y se la chupa, como es la falta de perdón, como es una raíz de amargura. Dice la palabra en hebreo, no permitas que entre raíz de amargura, porque si brota lo contamina todo. Entonces por más que nosotros estemos recibiendo la palabra, si incluso en nuestras vidas nos damos cuenta, no hombre, pues es que el gozo de la palabra, sí, yo salí bien, pero ya el tercer día se me secó, ya no siento la vida, ¿verdad? De ese día que oraron aquí, que ministramos al Señor, yo tenía un montón de vida, pero algo me la secó. ¿Qué está pasando? Están esos espinos en nosotros, la falta de perdón, una raíz de amargura, una ofensa que no he soltado, el afán, cosas así que vienen y nos roban la bendición de la palabra. ¿Sí? Se chupan la vida de Dios en nosotros, que es lo que hacen estos espinos aquí, se mezclan con otros y lo que están es sacando vida y no permiten que brote vida porque le sacan la vida antes. Y en el ejemplo aquí, pues el espino no es el fruto que buscas. Entonces parte, por eso es discipulado, porque es esa vida, como hemos enseñado, la vida intercambiada, el estar constantemente buscando del Señor, el no dejar, ¿sí? Recuerdan ahora que va a venir esta Becky el segundo fin de semana de agosto y viene así como que la vida intercambiada 2.0, porque es lo que hemos hablado, sabemos, pero todavía nos falta un brinco para vivirlo al 100, y ella viene a enseñar acerca de cómo brincar de aquí a aquí, ¿sí? Y eso nos va a servir a todos nosotros para poder voltear y enseñarlo rápido. Sabes que así es como vamos a ver el fruto constante. Pero por eso el discipulado, porque si yo nada más siembro una palabra, nada más doy la palabra, pero no estamos enseñándole a la gente como el salmista. Examíname, oh Dios, ve lo que hay torcido en mí, ve aquello que me pueda robar, ve aquello que se pueda robar la vida.
El diablo viene para hurtar, matar y destruir, para robar. Robarte ¿qué? La vida. Y si él puede, viene y se roba la palabra o mete a su cizaña para que se esté robando la palabra. La importancia de cerrar toda puerta al enemigo no es nada más, ¿verdad? Es porque puede estar robándote lo que estás recibiendo. Y la falta de perdón, en el ejemplo que estábamos haciendo, es una de las mejores maneras de decirle al diablo: ven y róbame cuando tú quieras. ¿Sí? No hay protección en nuestra vida. Entonces podemos ir a la iglesia todos los días, podemos escuchar predicación tras predicación, pero algo se la sigue robando, algo sigue sacando la vida de eso. Y entonces ser honestos con el Señor y decir al Señor: trata con estas espinas en mi vida. ¿Alguien más? ¿Qué piensa? Y luego nos pasa al contrario, que queremos estar como muy afanosos, muy insistentes con el discípulo. A mí me pasa que, tomando el ejemplo de mi hermano, que pues yo quiero que se coma todo y que esté casi que no descanse y nada más esté meditando y meditando. Entonces también eso es como ahogarlo, ¿verdad? Como si le echáramos mucha agua a una plantita, demasiada de la que necesita, pues también lo vamos a ahogar, ¿verdad? Y es así también. Entonces es como que buscar el punto medio de no estar, de dejar pues al paso y de tener paciencia y de ser constante, porque pues luego si vemos que no hay fruto, pues ya lo dejamos y decimos: pues bueno, hazle como quieras, o ahí cuando quieras me buscas. Entonces es también buscar ese punto medio de estar constante y paciente. Sí, que era lo que… Y el viernes estábamos leyendo, el Señor nos llevaba a leer otra vez de lo que habla precisamente este mes de Tamuz, y Tamuz dice: vuelve a pasar el rollo de la película. Y entonces yo estaba viendo un video del mes de Tamuz, como el rollo de la película, y es eso, o sea, examíname, y dice: vuelve a ver. Entonces, como esto está muy alineado a lo que está hablando el mes, porque es quitar el caparazón como esas piedras que han estado como ahogando, no dejando dar el fruto en nosotros de la palabra. Dice que tu luz irradie sobre nosotros. Y entonces yo creo que esta palabra, que esta clase está muy alineada a lo que está hablando precisamente este mes, que estemos diciendo: examíname, y vuelve a pasar el rollo de la película de nuestro corazón. ¿Qué más quería decir algo? ¿No? Ok, y luego ya dice el último el versículo 8 dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Y esa es la otra, ¿verdad? Bueno, entonces ya por último el fruto. Pero el fruto, hay árboles que a lo mejor se requete llenan, ¿verdad? de fruto. Pero hay otros, o alguna planta, que cuántas flores le toca dar, y ese es su fruto, ¿sí? Entonces pudiéramos juzgar todos los frutos todos los árboles de una sola manera. ¿Puedo comparar, no sé, a un mango con un nopal? ¿No? ¿Por qué no, Norma? Porque no toda la tierra o las plantas son iguales, o sea, no todos van a captar la palabra igual, no todos van a entenderla como Dios quiere que la entiendan. Entonces se da diferente fruto, unos dan 30, 60 y 100 por uno. O sea, depende de cómo la entiendan y la reciban. Okay, entonces parte es de cómo la entiendan, de cómo la reciben, pero parte es en la estación en la que está.
es un ejemplo, ¿verdad? Si hoy se levanta Jairo y habla acerca de las misiones y nos vamos a ir de viaje misionero, ¿verdad? Y queremos levantar misioneros. Entonces a lo mejor, ¿verdad? Es un ejemplo, Miro se levanta y dice, ¿sabes qué? Pues yo puedo viernes, sábado y domingo, Jairo, porque pues mi trabajo y los niños, yo no me puedo ir 3 meses. Pero a lo mejor Chelita se levanta y dice, no, ¿sabes qué? Pues yo me voy 2 meses, mano, o sea. Entonces la tentación sería decir, hubo más fruto de la palabra en Chelita, en el ejemplo, es un ejemplo, en el ejemplo que estamos haciendo, en Chelita que en la vida de Miros, porque Chelita va a ir más tiempo del que Miros va a ir. Y a lo mejor va añadiéndole al ejemplo, es un ejemplo, la jefa dice, no, ¿sabes qué? Jairo, yo no voy, estos 2 meses yo no voy a salir a ningún lado, porque estoy cuidando a mi mamá y a mis hijos, no voy a salir. Y entonces la tentación, ¿cuál sería? O en otro tiempo la tentación sería decir, no, pues allá no pegó nada, ahí pegó más o menos, pero aquí pegó muy bien. Y esa es una tentación que nosotros necesitamos entender, que el Señor le está demandando a cada persona, en qué estación de su vida están y cómo se va a ver la obediencia en cada estación. Porque si Miros agarra, ¿verdad? Y le dice a Rita, ahí están mis hijos y nos vemos en 3 meses, ¿están siendo fiel en esa primera esfera de sus hijos o no? Ay, a ver cómo les das de comer, ¿verdad? O sabes que ella, pues es un ejemplo, vas a vender chicles y de ahí le ayudas a tu abuelita porque yo me voy. Entonces, ¿cuál es el fruto? ¿Sí? Y la tentación es decir, no, pues Chelita no, al 100. Y Miros, pues hay como 50, 30 y la jefa no, pues nada. ¿Por qué no? Ni siquiera dio una ofrenda, man. Es un ejemplo. ¿Sí? Pero necesitamos también nosotros saber y poder conocer, y la gente, el suelo necesita saber a qué Dios me está llamando. Y si está siendo fiel, a lo mejor el fruto no se ve como yo quisiera. A lo mejor el fruto no se va a ver como en el odre viejo. Pero si está siendo obediente al Señor, ¿está dando fruto o no? Está siendo obediente, ¿sí? Entonces la meta del cristiano es ser obedientes al Señor, y yo voy a dar el fruto que tenga que dar en esa obediencia, ¿sí? Porque es un ejemplo, a lo mejor no, pues la jefa no se movió ni fue a ningún lado, pero ¿sabes qué? Su mamá recuperó toda la movilidad de su brazo, ¿sí me explico? ¿Qué fue lo que le pidió al Señor? Y cómo ella va a ver el fruto de esa obediencia al Señor va a ser bien diferente en el ejemplo que estamos haciendo, a lo mejor de que Chelita se fue 2 meses allá a Tamazunchale, ¿verdad? A ayudar a la gente. Y a lo mejor sí, vean, hombre, hubo como 100 mujeres en los congresos que hizo Chelita y las discipuló y todo, y es un ejemplo, ¿verdad? Y jefa restauró la vida de una persona. Pero entonces sería muy fácil y la tentación de decir, no, pues ¿cuál tuvo más fruto? Y en el viejo odre diríamos, pues la de Chelita, porque no, 200, ¿cuántos seguimos? 100 vidas ahí cambiadas, transformadas, wow. Pero a los ojos de Dios, ¿cuál es? El que obedece, el que guarda mi palabra, el que cumple los mandamientos. Y en el ejemplo que estamos haciendo, y un mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Y un mandamiento, ¿verdad? Para ancianos, para diáconos, es gobernar nuestra casa. Pues yo no la voy a gobernar a 300 kilómetros de distancia y por teléfono, no todo el tiempo. ¿Sí me explico? Entonces necesitamos ser bien sensibles a lo que el Señor está haciendo en la vida de la gente, porque si no va a ser muy fácil descalificar, juzgar mal a una persona o hacerla sentir menos porque no está dando el fruto que quien quiere, que yo quiero ver, o que el Señor le está pidiendo.